Hola, un saludo a todos. Quisiéramos hablar de algo que llamaremos automatismo mental. La expresión automatismo mental la tomamos prestada del francés Clérambault, pero en este video no nos vamos a referir al trabajo de este psiquiatra que giraba en torno a los trastornos psicóticos, sino a un proceso normal del ser humano que podría estar más cercano a las distorsiones cognitivas estudiadas por Aaron Beck, cuyo conocimiento, por cierto, puede ser de mucha utilidad y sobre las cuales les dejaremos un video en el Facebook de Razón Vertical. Con automatismo mental nos referimos a una sustitución que ocurre en la mente de una persona cuando el lugar que debería ocupar un racionamiento viene a ser llenado con una palabra o un concepto. Ocurre casi siempre en el contexto de una discusión o un debate. Trataremos de explicarlo de una manera un poco más sencilla. Cuando yo estoy debatiendo con alguien, le expreso mis argumentos. Esa persona los recibe, los procesa en su cerebro, llega a una conclusión y ofrece una respuesta lógica. Yo tomaré su respuesta lógica, la procesaré en mi cerebro, llegaré a una conclusión y le contestaré para que se repita el ciclo. Este es el proceso que uno espera y que piensa que ocurre durante un diálogo o un debate. Sin embargo, en muchos casos no sucede así. En muchos casos lo que sucede es que yo recibo los argumentos de la otra persona y detecto en ellos una palabra o un concepto para el cual yo tengo previamente almacenada una respuesta automática en mi cabeza y entonces procedo a contestar saltándome el procesamiento y la conclusión. Si la otra persona hace lo mismo, pronto nos encontraremos sosteniendo una conversación que aparenta ser normal y lógica, pero que en realidad es un cascarón vacío que no conduce a ninguna conclusión real y útil. ¿Y cómo llega a suceder esto? Bueno, esto sucede por una facultad propia del ser humano que es automatizar tareas en su red neuronal. Esto es útil para automatizar labores físicas como por ejemplo caminar o tocar una guitarra, que al inicio requería que el artista piense conscientemente en la posición de cada uno de sus dedos a la hora de formar un acorde, pero que luego de mucha práctica le permitirá al artista llevar todos los dedos a la posición correcta automáticamente con solo pensar en ese acorde. Un detalle interesante es que estos automatismos se pueden disparar tanto si conocemos el significado de la palabra como si no. Con lo cual el problema de los automatismos va mucho más lejos que el simple defecto intelectual de hablar de aquello que no conocemos. Cuando no conocemos el significado de la palabra, suele suceder que al inicio vimos algunos ejemplos de cómo y cuándo se usa esa palabra, con lo cual ya estamos capacitados para usar la palabra en el contexto justo sin necesidad de saber su significado real. Por ejemplo, cuando me doy cuenta que un político se niega a dialogar y que utiliza la fuerza pública para disolver manifestaciones pacíficas de manera violenta, digo que es un fascista, lo cual es claramente erróneo. O cuando utilizo la palabra dictador para referirme a alguien que aún no ha llegado al poder. En otras ocasiones conocemos el significado de la palabra y la usamos en un contexto tal que nos permite evadir una argumentación. Este caso es posible porque muchas veces la automatización de la palabra es algo comunitario, que es un caso donde la palabra no es un argumento válido, pero igualmente yo lo uso como si lo fuera y mi interlocutor lo acepta como tal y ni él ni yo nos damos o nos percatamos de la carencia de lógica de la respuesta. Por ejemplo, yo puedo afirmar que el gran desarrollo de los países europeos comparado con los países africanos
demuestra una mayor evolución cerebral del hombre blanco respecto del hombre negro. Mi interlocutor podría contestar que determinado estudio científico demostró que no existen diferencias apreciables entre los cerebros del hombre europeo y el hombre africano. Pero en lugar de esto, mi interlocutor simplemente me dice que soy un racista. Esa palabra no rebate ninguno de mis argumentos y sin embargo es usada y aceptada como respuesta por la mayoría de la gente que presencia el debate. Esto es lo verdaderamente sorprendente, lo verdaderamente dañino. Un debate presidencial puede estar siendo transmitido en directo para millones de personas y ninguna de ellas llegará a ser consciente de que no existe debate real, solo una sucesión de automatismos. Podemos apreciar buenos ejemplos en las discusiones de pareja que aparentan discutir sobre un hecho, pero en realidad son simples intercambios de reproches repetitivos y vacíos, cada uno de los cuales encuentra su respuesta automática, lo cual cierra la puerta a cualquier posible solución. Conviene que cada quien se estudie a sí mismo para evitar esta falencia cognitiva. Un primer paso es preguntarse, ¿yo realmente conozco el significado de esta palabra que estoy usando? Un segundo paso es analizar, ¿realmente he contestado los argumentos de mi interlocutor? Además, es muy ventajoso analizar a nuestros interlocutores para detectar los automatismos. Una buena forma es pedirle que te explique el significado de esa palabra que está usando. Dedicarse cada día a detectar y desactivar los propios automatismos mentales es una forma muy sencilla y efectiva de potenciar la capacidad de raciocinio y mejora de manera incalculable las habilidades para sostener conversaciones de cierto nivel y llegar a conclusiones. Cuando alguien nos pregunta si creemos en Dios, es una buena prueba preguntarle qué es Dios y ver qué sucede a continuación. No es extraño ver personas totalmente confundidas que no pueden llegar a contestar. Y es que podríamos hablar de el Dios motor inmóvil de Aristóteles y Aquino o el Dios arquitecto de los masones. Así incluso se puede llegar a ganar una discusión antes de comenzarla. O podemos hacernos la pregunta a nosotros mismos y evitarnos una vergüenza monumental. Hi Jordan, my question is, what is the antidote towards toxic masculinity? What precisely, since we're going to pursue this, what precisely is toxic masculinity, as opposed to, say, toxic femininity or toxic humanity? What exactly are you asking me about? Okay, so let's define it shortly. All right, shortly, please. Okay, I think that the moment when you kind of, I have a hard time to kind of describe it in English. Let's say, that you kind of go over a boundary that kind of neglects the freedom of the opposite, well, gender or whatsoever. So that's toxic masculinity, and that you kind of have. But that would also be toxic femininity. Well, may I like finish my sentence, Sure. please? Thank you. And then also, I lost my sentence now. But no, I will be back. I'm back. But more in the sense that, yeah, can someone help me here in the audience? Okay, so before we También nos hace inmunes a técnicas de manipulación psicológica, tales como el dominio social a través de la palabra, del que ya hablamos en este video, o la técnica del mote estigmatizante, de la que hablaremos en un futuro. Quizás este video no sea suficiente para transmitir de manera correcta este tema. Esperamos al menos dejar sembrada la semilla de la reflexión y que ustedes realicen sus propias observaciones en la vida diaria para ganar una mejor comprensión al respecto. Buen día.